Primero, muchísimas gracias por venir a Los Cinco. La verdad, considero un lujo y un privilegio que estéis los cinco aquí. Y sobre todo yo creo que es el tema que es bastante atractivo por el momento en el que nos encontramos, el tema de la fiscalidad. Y sin más, pues yo pasaría directamente a las preguntas. Entonces, hemos oído a José Ramón diciendo que los impuestos penalizan la creación de riqueza y en particular un poco en el sector de la automoción. Agustín, ¿cuál es tu opinión respecto a la fiscalidad y la ponencia de José Ramón? Bueno, teniendo que defender el sector del automóvil, es obvio que voy a estar de acuerdo con él en que los impuestos penalizan, en este caso, al bien que es el automóvil. En el cálculo desde el sector del renting de lo que pueden ser los impuestos de un automóvil que hace 30.000 kilómetros, que es la media que hacen los vehículos en renting, yo considero que la fiscalidad está en torno al 30%. Entonces, a mí me parece que es una fiscalidad bastante alta, lo cual, independientemente de que hay externalidades negativas que generan, pero yo creo que es suficientemente alta para que si tiene que modificarse, no se modifique al alza, sino que, bueno, pues lo que decimos de virgencita, que me quede como estoy. Y sin querer hablar mucho más, hay determinados impuestos que los ha comentado José Ramón Rayo, bueno, que están muriendo ellos solos, con lo cual ya tendremos oportunidad también de hablar de ellos, pero bueno, que el tiempo los hará desaparecer. Mario, sí. ¿Cuál ha sido tu visión un poco respecto a la pincelada que nos ha dado José Ramón? Me ha parecido muy interesante. Yo, sinceramente, creo que a futuro, si vamos a la estructura que José Ramón ha hablado en cuanto al, digamos, pago por uso, ¿no? Es el futuro. Pero ese futuro todavía no está aquí. Es decir, hablamos de portales o hablamos de pórticos tecnológicos por el cual pasa el coche, y ese pase de coche, pues, una reputación. Pero ahora tenemos lo que tenemos. Tenemos un esquema que es diferente, es un esquema que se ha construido a lo largo de muchos años, y a mí me gustaría centrarme un poco en lo que tenemos ahora, a corto plazo. Yo creo que a corto plazo tenemos una noticia, déjeme que les diga, que para mí es positiva, que es que en los presupuestos generales del Estado, que se presentaron el viernes, no hay un aumento de la fiscalidad relacionada con el producto, con el vehículo, lo cual, bueno, algunos pensarán que eso es normal, otros podemos pensar que es una buena noticia, teniendo en cuenta de que estos presupuestos se enfocan hacia más recaudación. Podríamos haber tenido alguna noticia negativa y no la hay, y eso es positivo. Pero lo importante es qué vamos a hacer a medio y largo plazo, y yo creo que lo que hay que valorar muy positivamente, y así lo dice el ministro Montoro en los encuentros que hemos tenido con él, o el mismo viernes en sus declaraciones públicas, es que por fin el gobierno va a cometer una reforma a la fiscalidad en su integridad. Bueno, habrá que ver cuáles son los resultados del grupo de trabajo de la financiación autonómica y local, que está ahora en marcha y que tiene que dar sus resultados en el mes de julio, y a ver qué puede conseguir el sector en cuanto a las esperanzas y los deseos que siempre hemos manifestado, que es la eliminación del impuesto de matriculación, una nueva redacción y un nuevo diseño del impuesto de circulación, y también pensar qué hay que hacer cuando hablamos de luchar contra el envejecimiento de la flota, luchar y tener una fiscalidad que no sea hostil a la renovación, sino que incentive la renovación del parque. Pues también qué hacer con la tributación de los vehículos muy antiguos, ya que hoy en día lo que hay es una venta de vehículo de ocasión que en más del 54% hablamos de vehículos de más de 10 años. Yo creo que esos son los ejes de actuación, además de el apoyo fiscal que creo que requiere el vehículo alternativo en estos días, apoyo fiscal en Bruselas y también en España. Muchas gracias, Mario. Germán, ¿cuál es tu visión? Y un poquito, ¿estás de acuerdo en la tendencia a la desaparición del impuesto de matriculación? Vamos a ver, yo creo que hay un tema que no nos podemos olvidar. El automóvil recauda 25.000 millones de euros al año.
cualquier planteamiento de ir a Hacienda a decir, mire usted, bájeme usted los impuestos en el mundo de hoy, es absolutamente irrisorio. Entonces, verdaderamente lo que hay que ir es hacia tendencias, hacia movimientos que verdaderamente reordenen a medio plazo la fiscalidad. Hemos visto en la pasada charla, que ha sido una charla muy interesante, hemos visto que el problema técnicamente está resuelto. Técnicamente está resuelto, es decir, no nos engañemos. El tema del Internet de las cosas y verdaderamente dar soluciones como la de Singapur, técnicamente está resuelto. Lo que no hay es una voluntad en algunos estados de resolverlo, por lo menos a corto plazo. Y eso es lo que verdaderamente hay que ver. El impuesto de matriculación, pues verdaderamente no es absolutamente recaudatorio, lleva muchísimos años siendo el único en Europa que está. El impuesto de hidrocarburos, una parte muy importante, 120%, viene a colmar el 30%, efectivamente, que decía Agustín, de un automóvil que recorre 30.000 kilómetros al año, y después todo el tema de la renovación del parque, que no nos engañemos, es un tema absolutamente vital porque no es para la dinamización de un sector clave de la economía española, del 10% del PIB y del 11% del empleo. Es fundamentalmente para rejuvenecer uno de los parques más antiguos de Europa, justamente sobrepasado solamente por el griego. Empezamos la crisis con 8,9 años, cuando la media europea era 8,6, y ahora tenemos 3 años y medio por encima, cuando están empezando a matricular todos los automóviles de los años de la bonanza económica, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Con lo cual se va a incrementar aún más. Y eso es fundamental, porque eso genera, y lo sabemos todos, unos problemas medioambientales impresionantes y de siniestralidad. Un automóvil de más de 10 años multiplica por 2 el riesgo de tener un accidente mortal o serio, y el de 14 años por 3. Y con todos los gastos sanitarios y sociales que hay. Entonces, verdaderamente yo creo que eso es un tema que también forma parte de una fiscalidad, que en este caso es una fiscalidad progresiva, es decir, se recupera, solamente hay un adelanto del dinero, pero se recupera el dinero por el incremento de IVA. Entonces, fundamentalmente, el pagar por el uso es fundamental. Y ahí es donde hay que incidir. Yo soy bastante incrédulo de que la reforma fiscal nos vaya a traer una bajada de impuestos. Por eso yo creo, y estoy de acuerdo con Mario, en que ha sido una buena noticia el que no hayamos incrementado impuestos, pero nada más. Muchas gracias, Germán. Blas, ¿de acuerdo a tus compañeros? Sí, comparto todo lo que se ha dicho hasta ahora. El sector del automóvil es el sector motor de la economía española. Por lo tanto, cualquier noticia que afecte al posible desarrollo futuro es muy importante considerarla por los efectos que puede tener. Ha costado muchísimo recuperar al sector de esta crisis. Hemos consolidado una capacidad de producción muy importantísima en las plantas españolas. Se va a conseguir este año los 3 millones de vehículos fabricados, y eso es una buena noticia. Es una buena noticia por los efectos inducidos muy estimables que tiene en el conjunto de la economía. Por supuesto,
es desde luego muy prematuro el tratar de internalizar una idea como la que ha expuesto el profesor Rayo, porque estamos muy lejos. El sector del automóvil ha sido esencialmente un sector totalmente gravado por impuestos, porque realmente se ha utilizado como la gallina de los huevos de oro. Se ha estado continuamente inventando y reinventando figuras impositivas que se iban acumulando en cascadas. Ahí está el resto del impuesto de matriculación, que es un impuesto anacrónico, que desde luego no existe en ningún país moderno, que es con los que nos tenemos que comparar, con los países que fabrican automóviles. No hay que olvidar que España hoy es el segundo fabricante en Europa de vehículos y, por lo tanto, para mantener esa situación privilegiada, el gobierno tiene que tomar decisiones políticas. Aquí hace falta voluntad política, revisar toda la fiscalidad y hacer una transición ordenada de cara al futuro. Y para eso nos tienen que tener en cuenta a todo el sector, desde la fabricación, la importación, los concesionarios, los vendedores, las empresas de renting, todos los que estamos aquí sentados. Muchas gracias. Tomás. Bueno, esto de ser el último, la verdad es que estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Tenemos una fiscalidad en el sector automóvil, yo tengo que decir que muy antigua, o sea, viene de hace mucho tiempo, que no ha variado absolutamente nada. Seguimos premiando, seguimos castigando la adquisición del vehículo cuando estamos totalmente de acuerdo de que hay que penalizar el uso. Si se puede decir penalizar, hay que aplicar impuestos sobre el uso. Nosotros estamos totalmente de acuerdo y, bueno, lo que ha dicho el profesor Rayo, estamos bastante de acuerdo, pero a mí lo que me da miedo es que sea una masa más. O sea, que estos los peajes al final pudiera ser una masa más. Sería maravilloso, quitemos todos los impuestos y nos quedemos solamente en el impuesto del peaje. Es una medida que, bueno, bajo mi punto de vista es bastante razonable y que podría solucionar grandes problemas. No cabe ninguna duda que el impuesto de matriculación es algo absolutamente anacrónico y obsoleto. Esto, aunque sí es cierto que desde 2008 cada vez son menos los vehículos que pagan, pero no cabe duda que esto hay que quitarlo. Es igual que, y si podemos hablar de otros muchos impuestos que gravan el automóvil, el impuesto de circulación, por ejemplo, es súper anacrónico que estemos hablando ahora de potencia y cilindrada cuando lo que realmente prevalece son las medidas medioambientales. Tenemos que aplicar criterios que mejoren o que vayan en beneficio del medio ambiente y con eso tenemos que favorecer sobre todo los vehículos más ecológicos. El vehículo eléctrico, bueno, esto es una solución, esto es el futuro inmediato y necesitamos una fiscalidad que apoye el desarrollo del vehículo eléctrico, sin lugar a dudas. Mientras que un vehículo eléctrico cueste 1,5 más que un vehículo de combustible tradicional, es difícil que lo podamos tener en nuestras ciudades, en nuestras carreteras. El vehículo eléctrico, sin lugar a dudas, evitaría los problemas medioambientales, eso por supuesto, pero bueno, tenemos que también intentar evitar los atascos, porque al final si todas las flotas de eléctricos tendremos exactamente los mismos atascos que tenemos ahora. Entonces, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros, con mis colegas, de que por lo menos el gobierno ha dicho que no va a subir los impuestos. Esto ya es maravilloso, porque siempre nos tememos lo peor. Este sector siempre ha sido fantástico para el gobierno. A la hora de querer recaudar más es muy fácil aplicarlo sobre el automóvil. ¿Por qué? Porque se fabrican, como decía Blas, 3 millones de vehículos, porque hemos llegado a vender más de 1.600.000 vehículos en un año y es muy fácil aplicar cualquier tipo de impuestos sobre el vehículo. Entonces, bueno, es necesaria una reforma sustancial. Muy bien. La verdad es que hemos visto un poco todo lo que sería el sector de automoción respecto a la tasa impositiva. Estamos más o menos de acuerdo en que debería haber más o menos un impuesto sobre uso, pero a mí me gustaría saber cómo afecta a un mercado creciente como es el pasar un poco a la fiscalidad. Somos un observatorio del vehículo de empresa, con lo cual la siguiente pregunta sería ¿cómo veis la fiscalidad para esa empresa si, como se está más o menos defendiendo o poniendo encima de la mesa, hay una fiscalidad por uso? ¿Quién quiere? Bueno, yo creo que ya los vehículos pagan un impuesto por uso importante. Si excluimos el precio de compra con el 21% de IVA, las tasas por matriculación, el IVA por las placas y el IVA por la gestoría, pues bueno, al final
el 75% de todos los impuestos que paga un automóvil los paga por el uso, porque en cierto modo, vamos, no en cierto modo, la realidad es que el impuesto de los combustibles, que es lo que más influye, se está pagando por el uso. Reitero lo que ha dicho José Ramón Rayo, que genera unas externalidades negativas, pero bueno, ahí está, y eso es pago por uso totalmente claro. Se habla, y se ha insinuado aquí también, que variemos, o sea, todo cambio de fiscalidad que pidamos, dudo mucho que vaya a ser para recaudar menos. Es mi opinión. Yo creo que también han estado todos los participantes. Hemos tenido, vamos, los que ya tenemos una cierta edad, sí recordamos que el vehículo tenía un 33%, me creo que era de impuesto de matriculación cuando se hablaba del impuesto de lujo, que es lo que se le aplicaba al automóvil. Estoy hablando de allá por los años, pues antes de introducir el IVA, allá por el año 84, 85, me creo. Dicho esto, el tránsito al impuesto de vehículos de tracción mecánica, que es lo que de una forma o de otra se ha venido comentando, de que se elimine el impuesto de matriculación, que por otro lado hoy día es muy reducido, pues me creo que las cifras deben andar en torno a 300 millones año. El cambio al impuesto municipal de circulación, sabiendo que tenemos un parque de 30 millones, solamente con la subida de €1 al impuesto municipal de circulación, ya sería más que el impuesto de matriculación. ¿Y por qué digo más? Porque, bueno, porque el impuesto de matriculación se paga una vez. Y si estamos viendo que los vehículos tienen una antigüedad media de 12 años, el impuesto municipal de circulación se paga año tras año. Si multiplicamos 30 millones, reitero, un solo euro, por 12 años son 360 millones, cuando hoy día el impuesto municipal de circulación está en torno a 300 millones y reduciéndose. Bueno, pues esto es mi planteamiento, que, vuelvo a decir lo de antes, que posiblemente haya modificaciones de la estructura fiscal del automóvil, pero yo no sé hasta qué punto el sector debe promoverla si no es para reducirla. Mario. Bueno, yo varios comentarios. Un poco antes de hablar de la tributación del vehículo corporativo, por decirlo de alguna forma, un par de temas de lo que se ha dicho antes, y yo estoy de acuerdo con casi todo lo que se ha expresado, ¿no? Pero hay algo importante. Yo creo que uno de los temas que cuando hablamos de estas sesiones sobre la fiscalía del automóvil, hay un elemento fundamental, que es, siempre hablamos de matriculación, de circulación, hidrocarburos. Tengamos cuidado con otros impuestos o tasas que se están generando en las comunidades autónomas. Yo creo que el mensaje aquí tiene que ser muy claro. El automóvil no admite más tasas, hay que simplificar y hay que reducir la presión fiscal sobre el automóvil. Y cuidado con las tasas e impuestos que se están generando a nivel autonómico y a nivel local, que son de otros impuestos. Yo solo les puedo decir un ejemplo de algo que en ANFAC estamos ahora, mañana mismo, dedicados, que no tiene nada que ver con la fiscalidad, pero sí con los planes de movilidad. Ya saben ustedes que, bueno, Tráfico ha lanzado su campaña de etiquetas, etiquetando el parque, y ha mandado más de 4 millones de etiquetas. Creemos que es una buena iniciativa, pero una iniciativa que tiene que ser la misma en toda España, en base a la unidad de mercado. Si mi coche es eco, mi coche es eco en toda España. Bueno, pues quizás hemos mirado mucho a otras comunidades autónomas de que a lo mejor pudieran hacer sus propias etiquetas, y hemos descuidado que es Andalucía quien ha sacado sus propias etiquetas. Y las etiquetas que ha sacado Andalucía públicamente no tienen nada que ver. Son muy diferentes a las etiquetas que ha lanzado Tráfico. Bueno, la pregunta es, ¿qué hará un coche de Madrid cuando entre en Sevilla? ¿Es eco, es C o es otra etiqueta o requiere otra etiqueta?
Lo digo porque de ahí nace la fiscalidad y ya sabemos que a nivel local el tema de la movilidad está claramente vinculado con lo que es en las ciudades el tema de la fiscalidad. Pero yendo y volviendo un poco a la fiscalidad, yo ahí le diría a Agustín que, bueno, mis datos quizás sean un poco diferentes. Aquí nos encontramos con que matriculación genera en el año 2016 340 millones de euros, porque ha habido una subida en base al aumento de ventas, aunque 800.000 coches estén por debajo de los 120 gramos. Pero es que circulación es la segunda fuente de recaudación de los ayuntamientos en España, tras el IBI, son 2.600 millones. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Germán, de lo que se trata, yo no estoy hablando necesariamente de reducir, estoy diciendo, no debe haber, no puede haber más presión fiscal, hay que simplificar también la fiscalidad del automóvil y hay que, como decía él, reordenar estos tributos. Y cuando hablamos de que hay unos 3.000 millones entre uno y otro, creemos que se puede reordenar eliminando matriculación. En cuanto al elemento corporativo, hace 2 años trabajamos todos para que hubiera un tratamiento fiscal más adecuado en el IRPF, en lo que era el vehículo eficiente, bueno, de lo que se trata ahora mismo. Y de hecho va a haber un acomodo jurídico, una percha legal en los próximos meses que podría, si el gobierno tuviera voluntad política, incluir el que haya una mejora en el tratamiento en IRPF del vehículo corporativo en función a su eficiencia energética y su categorización en calidad de aire, es decir, vehículo Euro 6. Muchas gracias, Mario. Sí, yo creo que para centrarnos en un tipo de financiación como es el renting, yo soy partidario y somos partidarios de fomentar el renting a particulares. Y a particulares es un elemento verdaderamente interesante por varias razones. Primero, seguro tendrían todos, hay una cierta predisposición al mantenimiento de las redes de concesionarios oficiales y sobre todo, por encima de todo está la renovación del parque cada 4 años. Que no nos olvidemos que tenemos que hacer medidas en un caso, como dice Mario, que verdaderamente se fomente todo aquello que sea medioambientalmente más correcto, pero por otro lado también para que haya una renovación. Y la renovación tiene que haber por un paso mucho más férreo del tema de las ITVs, que sigue habiendo 2 millones de automóviles que no pasan las ITVs con los controles que habría que discutir del tema de las ITVs, y en segundo lugar una renovación. Y la renovación a los 4 años, 5 años del renting es verdaderamente muy saludable. En países como Inglaterra, como Holanda, estamos en porcentajes altísimos, pero para eso hace falta añadirle una incentivación fiscal, porque si no es demasiado caro. Hay que unirle una incentivación fiscal. Muchas gracias. Blas, sí, os quiero hacer la misma pregunta a todos, porque enseguida damos paso a los periodistas, que yo creo que será muy interesante su aportación y más rápida. Más no, Igual. Muchas gracias, Mario. Pues muy rápidamente, para dejar plazo a las preguntas, el desafío más importante, el reto que tenemos por delante es la renovación del parque. Como muy bien ha dicho Germán, estamos ahora en el periodo en el que se están acumulando esas grandes series de matriculaciones de los años del crecimiento espectacular, y van a ir engrosando continuamente ese capítulo, ese renglón de los vehículos de más de 10 años. Entonces, si no se hace ninguna acción decidida y con voluntad política para resolver el problema, vamos a ver crecer la antigüedad de forma progresiva y nos podemos plantar, si no se hace nada este mismo año, en los 13 años de edad media del parque. Esa es una realidad. Y como tal hay que hacer algo, no podemos quedarnos cruzados de manos.
Y evidentemente, si se consigue esa renovación, pues se va a conseguir inmediatamente una mejora de los efectos y esos impactos negativos que puede tener hoy el automóvil, que son sobre todo los que provienen de los automóviles viejos, que no están mantenidos y que no pasan los adecuados controles de ITV. No digo nada más. Gracias. Pues sí. No, que va, me lo pones tremendamente sencillo. Como Enrique VIII en su octava noche de bodas. Sabe exactamente lo que tiene que decir, pero no sabe exactamente cómo decirlo distinto. Tienes toda la razón. Yo con decir que estoy de acuerdo con todos vosotros es así de sencillo, por supuesto, que estoy totalmente de acuerdo de que si hablamos de empresas es fundamental el que el vehículo de empresa, el vehículo como pago en especies también de un empleado de una empresa tenga una desgravación fiscal importante. Esto ayudará, sin lugar a dudas, a rejuvenecer el parque, que es el problema más gordo que tenemos. También estoy de acuerdo contigo, Germán, de que un renting para particulares también sería fundamental. ¿Por qué? Porque el coche lo cambiaríamos cada muchísimo menos tiempo. En este momento cambiamos el coche cuando el coche tiene más de 10 años de antigüedad. Y esto es cuestión eso es un tema que nos viene de la crisis, que antes llegamos a cambiar el coche cuando tenía menos de 9 años. Es absolutamente fundamental un plan de rejuvenecimiento del parque, un plan que quite de la circulación todos estos vehículos que tenemos obsoletos, estos 8 millones, creo que vehículos que tienen 20 años, que tienen más de 15 años, perdón. Estos hay que sacarlos del parque y necesitamos medidas que realmente incentiven este cambio, que no sean, porque además el que tiene un vehículo de 20 años normalmente no lo tiene porque quiere, porque le apetece, es porque tiene menor poder adquisitivo, y es lo que tenemos que ayudar fiscalmente, tenemos que ayudar a que haya una renovación del parque, que no digo solo que sean planes PIBE por vehículos nuevos, sino incluso por vehículos usados con mucha menos antigüedad y que están dentro de las medidas de los Euro 6, por ejemplo, o sea, medidas que favorecen el medio ambiente. Esto entendemos que es absolutamente fundamental, insisto, renting para particulares, una desgravación en el IRPF del vehículo de empresa, por supuesto que sí, de los empleados de las empresas, y rejuvenecimiento del parque. Y con esto ya termino, he sido breve y demasiado hablado de Germán después de lo poco que me habéis dejado. Como Enrique VIII. La verdad, yo tengo más preguntas. Obviamente cuando uno hace una mesa así le dan un montón de preguntas, pero considero mucho más interesantes las preguntas que podáis hacer todos vosotros, con lo cual, si, por favor, al fondo. Buenos días, soy Javier Menéndez de la Tribuna de Automoción. Yo no tengo más que decir que estoy en desacuerdo totalmente con el señor moderador, que creo que es Darbal, para decirles que, hombre, que la administración no tenga voluntad de tocar los presupuestos, hombre, no es una buena noticia. No es una buena noticia en tanto en cuanto otros sectores están reduciéndolos. Luego, en cuanto al ayuntamiento, en cuanto al tema de los ayuntamientos y las comunidades, estoy viendo cómo se recortan ventajas al sector del automóvil en detrimento de otros sectores. Por ejemplo, la bicicleta. Esto viene a cuenta de la ponencia que ha tenido el señor anterior, se llamaba Rayo, que decía que la utilización por uso. Bueno, la utilización por uso, yo creo que estaría bien si se aplicara en todos los niveles de la administración, no solo en el automóvil. Y bueno, me gustaría que me explicaran esto. Es que veo que todos están muy de acuerdo en todas las cosas, pero bastante moderados en cuanto a la agresividad. Les falta un poco de agresividad en cuanto a las circunstancias que está habiendo en relación al sector del automóvil en cuanto a la administración. ¿Hacia quién quieres dirigir la pregunta? Perdona. A cualquiera de ellos. ¿Están todos de acuerdo en todo? ¿Alguien? Pues, Mario, por favor. Yo creo que Javier le va a llamar la atención que le conteste yo. No, Javier, yo creo que no es así, ¿vale? En cuanto a la agresividad. Mira, hay que partir de algo que hay que entender. Vamos a ver.
el plan presupuestario, el plan de estabilidad que el gobierno español presentó a Bruselas en el mes de noviembre del año pasado, para cumplir con el déficit, seguimos todavía en periodo de observación, en periodo de procedimiento de este país, y hay que entender en qué país vivimos, es este, no es otro. Y preveía 500 millones de euros de nueva recaudación en impuestos verdes. Bien, tú y yo y todos los que estamos aquí sabemos que cuando se habla de impuestos verdes, la primera obsesión o la primera, lo que se activa es inmediatamente impuestos verdes, los coches, no las calefacciones, no las calderas, no las plantas energéticas, sino los coches. Es lo primero. No estaremos de acuerdo en que no debería ser así, pero así es. Bueno, y entonces durante meses se ha estado estudiando el reforzamiento del impuesto de matriculación. Bueno, entonces para los que, bueno, hemos podido estar dedicando tiempo a ello, explicando cuáles sean las implicaciones industriales, las implicaciones comerciales, las implicaciones de menores ventas, con algún escenario que incluso nos llevaba a una situación en la que cayeran las ventas en niveles absolutos en este año. Bueno, el que eso no haya prosperado, creemos que es una buena noticia. Claro, estamos hablando de que menos mal que eso no ha ocurrido. Bien, pero ahora, por otro lado, no nos taches, yo creo, a ninguno de nosotros de falta de agresividad, porque, Javier, estamos todos absolutamente volcados en trabajar para lo que queremos, que por primera vez desde que yo estoy en esta industria, que es poco tiempo, he visto la posibilidad de que de verdad hay voluntad política de abrir a una reconsideración global de la fiscalidad del automóvil. Y de verdad hay. Y están las estructuras montadas para que pueda haberlo. Una comisión, vuelvo a decir, una comisión de financiación autonómica, una comisión de financiación local. Los resultados tienen que estar en la mesa del ministro Montoro en el mes de julio. ¿Y de cara a qué? De cara a los presupuestos del año que viene y de cara a una hipotética modificación de la ley de haciendas locales. Hay que cambiar una buena parte de la estructura jurídica para lo que hemos hablado aquí pueda prosperar. Entonces, yo creo que, de verdad, no sé si agresividad, no me gusta ese término, trabajo, mucho. Y, por ejemplo, Javier, hay una cosa, cuando el sector entero ha pedido la renovación del Plan PIBE. Cuando yo me reuní hace 2 semanas con el ministro Guindos, me dijo muy claramente, vamos a ver, Germán, el tema que estuvimos con Fabio, el tema es muy sencillo. Nadie pone en duda la bondad general de un plan PIBE y la necesidad imperiosa del rejuvenecimiento de parque. El problema está en que no tenemos presupuesto. Y si se prorrogan los presupuestos, la gente tiene que saber, que eso la gente no lo sabe, pues es un tema técnico, que cuando un presupuesto se prorroga, no se prorroga igual que estaba, eso es mentira. Se prorroga con las bases iniciales que se aprobó el presupuesto. Todo aquello que ha sido pactado posteriormente en el Parlamento forma parte de fondos de no disposición. El dinero que ponía antes IADE, el IADE, no está en el presupuesto, con lo cual aunque se prorrogue el presupuesto, pues no es posible. Pero ahora parece ser que el tema va a cambiar, parece ser que tendremos presupuestos y eso abrirá la puerta. A mí me encanta la agresividad. Yo no creo que haya habido nadie en España que haya dado más titulares que yo. Es algo que con la edad ya me he vuelto mucho más taimado. Pero la agresividad, en este caso te garantizo que no sirve de nada. Porque al final hay que ir con planteamiento. Y te lo he dicho, no puedes ir a Hacienda cuando tú recaudas 25.000, cuando recaudan contigo 25.000 millones de euros, a decirle, Montoro, bájame la fiscalidad. ¿Pero qué dices? Punto. Ya, igual es que me pasó a mí como Enrique Estado y no me he seguido explicando. A lo mejor no es agresividad, es intensidad, es nuevos planteamientos, es estar más encima de los temas. Yo estoy viendo que hay otros sectores que están
entrando, demuestran por los planteamientos que ha hecho el señor Gerardo Navantes, vamos hacia un Google, un Taiwán, estos que están creciendo día a día en las ciudades principalmente, y que se están implantando dentro del sector de automoción, y no nos damos cuenta de que para algunas cosas, quizá para el usuario, sean beneficiosas, pero para el sector yo creo que no tanto. Yo creo que no está bien. Quería Agustín, que me ha pedido... No, solo un comentario, Javier. Los más agresivos en la fiscalidad han sido los del cine. ¿Cuál ha sido el resultado? Con el IVA. Bueno, para dar alguna buena noticia en ese sentido, en la línea que dice Javier, hay una proposición de ley impulsada por Ciudadanos, que yo entiendo que el año 2018 en los presupuestos o al margen de los presupuestos, porque no tiene que ir con ellos, se va a regular lo que es el vehículo de empresa para los autónomos. Hoy día los autónomos, el nivel de exigencia para que un vehículo pudiera ser un gasto deducible era superior al que es un vehículo de empresa. Pues se quiere homologar. Yo para mí creo que ese es un paso positivo, y pienso que lo veremos la luz del mismo pues a lo largo del año que viene o a principios del año siguiente. En el año 2015 hubo una reducción también de la fiscalidad del vehículo de empresa en la línea que ha apuntado Mario, en el sentido de que tienen que tributar menos aquellos vehículos más ecológicos. Bueno, pues parece ser, según ha comentado Mario, que se puede seguir en esa línea. Yo creo que son aspectos positivos y sobre todo cuando el vehículo de empresa representa el 50% de todos los vehículos que se matriculan. No estoy hablando solamente del renting. Y otro aspecto también que sí que podemos mover en la línea de lo que ha dicho Germán es... se ha dicho de renting de vehículos. Yo iría más lejos. Iría que en España la movilidad del titular, normalmente un vehículo nace con un titular y se muere cada vez con el mismo. Hay mucho menos movilidad que en otros países de Europa. Yo diría que si algo que beneficia fabricantes, importadores, concesionarios, incluso al mundo del usado, que aquel vehículo que cambiara de titular cada 5 años tuviera un apoyo. Y ahí el apoyo da lo mismo que sea para particulares, que sea para autónomos, incluso diría que para empresas. Y si queréis, nos olvidamos de las empresas y nos centramos solamente en los particulares y en los autónomos. Yo creo que eso también serviría para dinamizar, porque habría mucha gente que trataría de cambiar el coche a los 5 años. Y no estoy pidiendo una ayuda muy importante, sino una ayuda pues que sirviera pues para que el sector del automóvil en este sentido se dinamizara, y todo eso influiría desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista también de la seguridad. Serviría, yo creo que también, para rejuvenecer en cierto modo el parque. Me ha pedido Blas y Tomás también contestar esta pregunta y tenemos varias, con lo cual... Bueno, muy rápidamente. Lo primero, lo fundamental, hay que tener los pies en el suelo, y desde luego el Gobierno necesita que se aprueben los presupuestos, porque si no está totalmente atado de manos. Estamos trabajando todas las organizaciones con el Gobierno, haciendo propuestas con planteamientos muy sólidos, pero al final, si el Gobierno no puede hacerlo, no puede hacerlo. Entonces, lo fundamental es hacer una llamada y pedir responsabilidad a todos los grupos políticos y que apuesten
por España, dejen un poco atrás sus diferencias y se pueda realmente acometer un proyecto de país serio, sólido y pensando en el futuro. Si no, pues todo lo que hablamos, pues la verdad, no tiene ningún recorrido. No, yo solamente quería incidir, Javier ha hablado de la movilidad, de la nueva movilidad, del vehículo compartido, etcétera, etcétera, Cabify. Yo no creo que estas nuevas formas de movilidad sean negativas para el sector. Yo realmente creo que no, porque todas estas nuevas formas lo que generarán será que estos vehículos, que esas flotas cambien con mayor rapidez. Esto probablemente... ¿Perdón? Bueno, continúo, vale, de acuerdo. Yo sinceramente creo que si no cabe ninguna duda, si lo que hemos hablado aquí de los cambios de fiscalidad apoyan el coche de empresa, esta forma de movilidad generará mayor rotación en los vehículos y por lo tanto será bueno porque nos servirá para tener un parque más nuevo. Todo lo que sea positivo para rejuvenecer el parque es bueno y yo creo que las nuevas formas de movilidad no van a ser negativas para el sector. Muchas gracias. Y vaya después. Buenos días, Noemí Navas de 5 días. Tengo 3 preguntas, espero no enrollarme mucho, voy a ser rápida. De todas las exposiciones que hemos oído, me queda la sensación de que de que se tira por tierra 2017, en el sentido de no hay presupuestos, no hay una partida en los presupuestos generales del Estado para un plan PIBE, no tenemos un plan Renova, no va a haber un cambio de fiscalidad que mejore el automóvil. Entonces, ¿qué esperamos de la demanda para este año? ¿Esperamos que caiga sin más? ¿Cuál es la perspectiva con este entorno? Y también tengo la pregunta de cómo esperáis que se favorezca el vehículo alternativo, el mercado del vehículo alternativo, si no va a ser a través de ayudas directas, a través de lo que habéis comentado de impuestos para mejorar, o sea, para incentivar la compra, no sé si hay IRPF, IVA, se habló de incluso de la supresión, proponer la supresión del IVA para vehículos eléctricos, no sé, ¿cómo lo veis? Y por último, quiero preguntaros directamente cómo valoráis la propuesta del señor Rayo de los peajes para la entrada de las ciudades. ¿De verdad eso es favorecedor para el mercado del motor? ¿De verdad eso estimularía una demanda o no sé? Porque no habéis hecho ningún comentario directo a eso, que a mí me ha parecido bastante sorprendente. Tomás. Le toca el primero a Tomás. Ya que me toca el primero, voy a empezar por la última pregunta. Hombre, yo he dicho en mi primera intervención de que el tema de los peajes puede ser positivo por el pago al uso, pero siempre y cuando eliminemos el resto de la fiscalidad. O sea, si nos basamos solamente en el pago por uso y en los peajes, de acuerdo, pero a mí me da mucho miedo que sea una masa más. O sea, que con la fiscalidad actual, además, tengamos un nuevo impuesto que sea el peaje para entrar a las ciudades como tiene Londres, por ejemplo. Eso es lo que me da mucho miedo. Yo creo que hay tecnologías muchísimo más modernas y mucho más efectivas que la de pagar peajes. Hay tecnologías probadas en el mundo entero en las cuales esto es un Pareto 80-20. El 20% de los high emitters producen el 80% de las emisiones. De ese 20%, el 10% son Euro 2, Euro 3, coches que verdaderamente tendrían que estar scrapping. Y el 50% son coches completamente nuevos que tienen los sistemas de inyección mal regulados. Es una reparación, se haga en concesionarios, se haga en ITVs, que no supera los 80, 90 euros. Automáticamente el nivel de emisiones baja radicalmente. Entonces entras en planteamientos completamente distintos. Esos high emitters, lo que hace esta tecnología es que te identifica matrícula con emisiones reales, que es por donde va verdaderamente el tema. Las emisiones reales, no las emisiones en los bancos de prueba, que eso es lo que ha sido el escándalo de una serie de marcas. Bien, entonces, fundamentalmente una marca.
Entonces, fundamentalmente, creo que estoy de acuerdo en que la entrada de peajes en ciudades es una fórmula que no es absolutamente descabellada, pero no se puede tomar como única fórmula. Después, aparte de eso, del aspecto social que tiene esa medida, que no hay que quitarlo, ¿eh? No podemos volver a entrar en temas que al final favorecen a unas clases y desfavorecen a otras en un medio como es un medio de transporte y en un entorno como el de la multimodalidad. Noemi, yo decirte varias cosas, ¿no? Por un lado, en cuanto al tema de los peajes, lo que Rayo nos ha dicho no es más que lo que está ocurriendo en Londres, que tienes un congestion charge para entrar en una determinada zona de Londres. Yo creo que estamos mezclando aquí, aunque están intervinculados, como os decía antes, lo que son las políticas de movilidad de las ciudades con lo que es la fiscalidad. Pero claramente las ciudades que quieren restringir el acceso de vehículos por congestión de tráfico y fundamentalmente por lo que es calidad de aire, no cambio climático, pero sí calidad de aire, óxidos de nitrógeno y partículas, pues están sacando sus políticas en cuanto a movilidad. Y uno de los elementos que a veces manejan es el poner un peaje para entrar en determinadas zonas, es decir, que pague el que entra, y independientemente de su coche. Otras políticas, el Ayuntamiento de Madrid a fecha de hoy no ha hecho. A fecha de hoy lo aprobará la semana que viene en Junta de Gobierno, un plan que nosotros también recurriremos, un plan en el cual, bueno, pues lo que se mueve es en otros términos de restricciones. Y el Ayuntamiento de Barcelona, yo creo que ha hecho Ada Colau un excelente plan que va en línea con lo que ha hecho Anne Hidalgo, ¿no? Yendo un poco a los presupuestos, yo no lo vería como lo dices tú, ¿no? En cuanto a que aquí se haya tirado la toalla. Aquí yo creo que todos los que estamos aquí estamos trabajando absolutamente a diario, y yo lo digo de verdad y con enorme intensidad en cuanto a todo lo que está ocurriendo. Temas que queremos que no ocurran, ¿no? Dentro de esa búsqueda de fiscalidad y de ingresos adicionales, como os decía antes, ¿no? Pero también de cara al futuro, ¿no? Progresar en nuestros dos objetivos. Queremos crecimiento, renovación de parque y que haya una fiscalidad que no sea hostil y transformar esa no hostilidad en que sea un incentivo de verdad para la renovación del parque. En cuanto a los planes de renovación, yo creo que se olvida usted que también está la prórroga de presupuestos y que hay un plan Movea con 13 millones que se va a entrar en juego. Porque lo que estamos hablando ahora es del nuevo presupuesto, pero mientras tanto se prorroga el presupuesto del 2016 en algunas partidas, y ahí está el plan Movea con 13 millones de euros. Pero además, yo lo que digo es que el presupuesto se ha presentado y lo que hay que hacer es trabajar. El sector tiene que trabajar mucho, no solo con el gobierno y con las demás formaciones políticas, para que pueda haber un plan de renovación este año. Y lo que hay que intentar es que sea un plan de carácter más estructural y que podamos gozar de más incentivos y estímulos para la renovación del parque en los próximos 2 años. Si os parece, quedan 2 preguntas. Perdona, sí. Solo un detalle. En cuanto al IVA y lo que decía, si el vehículo alternativo, bueno, pues ya sabéis que la directiva de IVA está ahora mismo abierta en Bruselas, la directiva de IVA, que es de la cual cuelgan todas las legislaciones nacionales de cada país, lo que es el marco general de actuación. En el caso de ANFAC, lo que hemos hecho, hemos presentado alegaciones en Bruselas para que el vehículo alternativo vaya al tipo reducido en España y en todos los países, porque el problema de España con los vehículos eléctricos no deja de ser muy diferente al que tiene Alemania. No es lo de Noruega, pero desde luego donde tiene un desarrollo mucho más alto. Pero en Alemania está muy parecido, con lo cual creemos que tiene que ser un ejercicio a nivel europeo. Perdona, yo solamente una cosa, Manuel. En relación al IVA, pensemos que los vehículos eléctricos, quien más los adquiere son las empresas. Las empresas tienen la posibilidad de recuperar el IVA. Quiere decir que si estos vehículos, la única ayuda que van a tener, las empresas se lo pensarán y posiblemente lo que pueda ser un elemento dinamizador pueda retraer
Simplemente lo apunto, sobre todo porque estamos en un foro de empresas. Pasamos a la pregunta allí. Buenos días, soy Ángel Alonso. Pertenecía a la agencia EFE y hoy procuro hacer muchas cosas para no perder el contacto con el sector. Estamos aquí en un debate sobre fiscalidad y he procurado seguirlo lo más atentamente posible, y en todo ese seguimiento nos ha pronunciado un término que creo que es esencial en términos de fiscalidad, que es contribuyente. Se ha hecho un estudio dentro del sector de lo que puede suponer para el contribuyente, que al mismo tiempo es el cliente que compra el coche, lo que puede suponer el cambio de modelo fiscal que proponéis para el automóvil. ¿Va a pagar más? ¿Va a pagar menos? ¿Va a ser neutro? ¿Se ha hecho? No sé, que yo sepa, no lo he oído y no se ha hablado de este tema para acá. Y luego una segunda cuestión, y es que los interlocutores administrativos del sector han cambiado, porque ha irrumpido uno nuevo, que es la administración local. Una administración local que entra con unas ideologías y con unas hipotecas electorales que hacen cambiar totalmente el modelo de visión del automóvil, sobre todo con el tema del medio ambiente. Y que además introduce colectivos que también van a querer su porción de la tarta. ¿Cómo vais a afrontar la negociación con esas administraciones locales que además, por lo que se está viendo y por esas hipotecas electorales que tienen, no le han demostrado mucho cariño precisamente al automóvil? Mario, sí. O Germán. Primero, Germán, lo primero, lo segundo, lo local. Lo primero. Lo del contribuyente. Bueno, nosotros sí, es decir, vamos a ver, si aquí nos vamos al eje de actuación, que yo creo que hay que distinguir aquí impuestos porque no todo es lo mismo. Una cosa es la fiscalidad de hidrocarburos, que esa, como saben, sigue una directiva europea y tiene otro planteamiento de lo que es, yo diría, 3 impuestos que van uno detrás del otro, olvidándome del IVA, que es matriculación, circulación y transmisiones patrimoniales en la venta del coche usado. No olvidemos el tercero, que tiene su importancia. Sinceramente, nosotros sí hemos hecho nuestros estudios. Otra cosa es que no los publicitemos, pero hemos hecho nuestros estudios. En esa reordenación que se hablaba antes, lo que creemos que es que, eliminando el impuesto de matriculación, hay una cierta holgura en el impuesto de circulación que no tendrá sensibilidad comercial para determinar si adquieres un coche o no, y que puede hacer que el que tiene un coche que emite menos pague menos y el que tiene un coche antiguo que emite más pague más, haciendo también referencia a otro elemento, que es el poder adquisitivo, porque no olvidemos que son tiempos en los cuales la parte social también tiene su importancia. Entonces sí hemos hecho eso, y eso, el resultado es qué hace cada contribuyente. Lo segundo que preguntaba era sobre los ayuntamientos. Bueno, yo me imagino que se refería usted a los ayuntamientos del cambio, ¿no? A los nuevos ayuntamientos que hay en Madrid. Bueno, pues hablando con ellos, con los que estamos constantemente en conversaciones, tanto Madrid como Barcelona, fundamentalmente Madrid y Barcelona, ¿no? Bueno, y tenemos amplias relaciones con ellos. Somos parte de la mesa de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, junto con las asociaciones ecologistas, con otros portadores de interés, como dice usted, como pueden ser Ecologistas en Acción, como pueden ser los defensores de las bicicletas, etcétera, y estamos en comunicación con ellos, y también presentamos alegaciones cuando sacan iniciativas que nos parecen que no están, que se pueden hacer de otra forma. Yo, solamente, Ángel, decirte que eso de que no sabéis si nosotros no hemos nombrado la palabra contribuyente y que no sabes si al final lo que estamos luchando es para que el contribuyente pague más o pague menos, como chiste está muy bien. Está muy bien a estas horas de la mañana, pues como chiste está muy bien. Pero verdaderamente yo creo que ha quedado muy claro. Nosotros lo que hemos hecho es decir la importancia de la tributación en un sector como este. Hay que reordenarla, que está tremendamente cargado de
impuestos, que la imposición, mucha de ella, no es justificable por un montón de razones, y que hay que ir a una verdadera tributación, más en el tema del uso que en el tema de la adquisición. Pero no te quepa la menor duda que nosotros estamos por una tributación responsable y menor en el sector de la automoción entero, y uno de ellos, lógicamente, es la tributación al particular. Eso es que vamos, te lo garantizo que estamos todos de acuerdo en eso, ¿eh? Vamos a la última pregunta y prometo darosla a vosotros si puedo, Tomás y Blas. Sí, pero ya lo he dicho que ya no, porque si no... No, era aquí, perdón. ¿Dónde? La había prometido aquí. ¿Dónde? ¿Quién? Esta. Ahí delante. Aquí. Buenos días. Enrique Dareva, de Global Motor. Tendría que hacer muchas preguntas, pero me voy a limitar a lo que es el objeto de la reunión, que es el tema de la fiscalidad, ¿no? En la fiscalidad también hay que acordarse que tenemos la 8ª posición en producción, donde también se generan impuestos en la industria auxiliar, en componentes, donde no hay realmente un plan de mantener esta capacidad productiva a medida que los planes de la industria van a ir orientados a la motorización eléctrica. El gobierno tiene que saber que tiene que incentivar las plantas de producción españolas para acometer el cambio de modelo de negocio que va a haber con el vehículo eléctrico, y no hay nada, que yo sepa, no recibo ninguna información al respecto. Respecto al tema del nivel impositivo, yo creo que hay que poner los pies en el suelo, y es que no van a bajar los impuestos nunca. Y esto es una cosa que hay que decirlo. Otra cosa es cómo se armonicen los impuestos para buscar objetivos como son la reducción de la antigüedad del parque y las emisiones. Y de ahí sí que tiene que ser una propuesta de todos vosotros muy concreta, porque el gobierno es ciego. Al gobierno no le gusta recaudar impuestos. El gobierno tiene la obligación de recaudar impuestos, sea el gobierno que sea, para mantener el nivel de vida que tenemos. Y esto es una cosa que muchas veces cuando hablamos se nos olvida, que a veces gobiernan partidos que piensan que reduciendo impuestos se puede tener el mismo nivel de servicios, que era su error como una empresa, ¿no? Para mí sería muy edificante que hubiese una propuesta muy concreta de cosas muy sencillas a corto plazo para que el gobierno tuviese una posición de salida en la negociación por vuestra parte. Algo muy concreto respecto a la mecánica de impuestos orientado a reducir la antigüedad del parque y sobre todo a reducir las emisiones. Tomás o Blas. Vamos a ver, Enrique, lo ha dicho Mario esta mañana al principio. Todos hemos presentado medidas muy concretas que, bueno, que no las queremos decir públicamente porque, bueno, no cabe ninguna duda de que luego al Ministerio no le hace ninguna gracia que estemos diciendo las medidas que planteamos, pero no te quepa ninguna duda que hemos planteado medidas absolutamente con nombres y apellidos. O sea, no estamos lanzando aquí cosas al aire, posibilidades, sino que realmente tenemos propuestas muy concretas que están en la mesa ya de quien tiene que estar y que ya estaban en la anterior legislatura. O sea, que ya vienen de antes y que realmente las hemos ido modificando. O sea, que sí. Y nada, yo ya que tengo el micrófono te digo que lo de antes, que nosotros también estamos hablando, Ángel, con el ayuntamiento, y como decía Mario, lo que tenemos que hacer es dialogar. O sea, es dialogar y, bueno, y poner encima de la mesa las cosas que entendemos que son negativas para el automóvil y para el contribuyente. Que no se nos olvida, ¿eh? El contribuyente es nuestro principal cliente. Eso no lo olvidamos jamás. Concretar un poquito más lo que ha dicho Tomás. En el seno del Comité de Diálogo se llevan trabajando 3 años y se fueron unificando y haciendo un planteamiento global de revisión de la fiscalidad, desde el punto de vista de que, por supuesto, no supusiera un mayor esfuerzo ni para el contribuyente, ni para las empresas, ni para el sector.
Buenos días, David Fernández de Radio Nacional. Querría hacer un par de preguntas. Una, a ver si me podían hacer una valoración del dato de matriculaciones del mes de marzo y qué expectativas tienen para el resto del año. Y en segundo lugar, a raíz de si se aprueban los presupuestos, el pasado viernes desde Kia se dijo que se daba por seguro que iba a haber un plan de incentivo para la compra a lo largo del año que se podría incluir en la tramitación, a pesar de que en los presupuestos iniciales no está. ¿Confían en que se pueda incluir a lo largo del trámite parlamentario una partida para otro plan PIBE o una iniciativa similar? Muchas gracias. Como ya dije anteriormente, lo fundamental es que se aprueben los presupuestos. A partir de ahí, hablando y trabajando con los distintos grupos parlamentarios, se puede conseguir una mayoría muy importante, cualificada, para sacar adelante un plan de renovación. Y eso serían las etapas. Primero, aprobación de los presupuestos y a partir de ahí, con el apoyo de un amplio espectro de las Cortes Generales, sacar adelante un programa de renovación. Bueno, todo lo que dice mi amigo y miembro de mi Junta Directiva, Emilio Herrera, está bien dicho, ¿vale? Eso que quede muy claro. Hay que trabajar en ello y ya está, en el tema de los planes. Y sobre todo lo que hay que hacer es hablar menos y trabajar más en el entorno de los planes de renovación. Es muy importante. Y no dar mensajes un poco que pueden ser confusos. Yo creo que hay que tener cuidado un poquito el mensaje que estamos dando últimamente a la ciudadanía, especialmente en Madrid, Barcelona, ¿no? Ciudadanos que se ven expuestos, primero que han recibido unas etiquetas, ¿no? Etiquetas que a nosotros nos parece muy bien y apoyamos la iniciativa de tráfico, pero una etiqueta en la cual la C es mejor que la B y es mejor que la A. Eso ya es un primer elemento de confusión entre el público, ¿no? Cuando luego oímos que determinados alcaldes o alcaldesas están lanzando mensajes de si este coche entra, este coche no entra, y creando otra confusión, ¿no? Entonces no alimentemos nosotros más las confusiones. Creo que en estos momentos lo que queremos es vender vehículos de bajas emisiones, renovadores, innovadores, eficientes, y luego ya hablaremos dentro de unos años del coche volador. Ahora vamos a lo que tenemos, que es muy importante, ¿no? Dicho eso, en cuanto a la pregunta era en cuanto a las ventas, bueno, yo creo que el dato de marzo es sensacional. Vamos a verlo, luego habrá muchos asteriscos y muchas puntualizaciones, pero si no tengo el último dato, pero yo esta mañana me imaginaba que se van a superar las 125.000 unidades. Y que yo recuerde, desde el año 2008 no había habido un mes con 125.000 unidades. Ese es un dato bueno y hay que verlo así, objetivamente, y no nos pongamos ya en el lado negativo de la vida. Luego, cuando estudias ese dato, pues hay que reconocer que este mes de marzo no ha tenido Semana Santa, respecto al marzo del año pasado, ha tenido 2 días laborables más no solo los 2 días laborables más, sino que la Semana Santa retrae ventas también, incluso en los días que son laborables. Lo que habrá que ver, sinceramente, es qué ocurre de enero a abril. Creo que ese va a ser la primera prueba de algodón importante, ¿no? Yo creo que, y es indudable, que el segmento de mercado de empresas tiene una fortaleza, un vigor muy, muy fuerte, que el Rentacar vuelve a retomar posiciones porque ya estamos ante la inminencia precisamente de la Semana Santa, y creo, sinceramente, que estamos a un cierto... que el crecimiento del mercado de particulares es insuficiente. Nosotros siempre partimos de un dato, dado el envejecimiento de la flota, dada la voluntad de que haya un punto de inflexión en ese envejecimiento y la necesidad de renovar la flota más acuciante en España que en otros países europeos, creemos que el mercado de particulares tiene que crecer el doble que el PIB de este país. Muchas gracias. Y además el mercado particular es el que aporta verdaderamente rentabilidad, sobre todo a la red de concesionarios. No lo olvidemos, es el mercado donde está y radica la rentabilidad, con lo cual es especialmente importante el que se recupere a los límites correctos. Bueno, yo creo que con esto vamos a dar por cerrada la mesa. Ahora las buenas noticias es que hay un café, y lo que sí que me gustaría es que les dieseis un fuerte aplauso porque ha sido un lujazo teneros a todos.